Listo, estamos entrando. Ahorita confirmo. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles. Mi nombre es Alma Yesenia Peña y en esta ocasión desarrollaremos una charla jurídica justamente a través de esta plataforma de Indecaj. Así que le doy la bienvenida a quienes nos acompañan a través de Zoom y también a quienes nos están acompañando a través de Facebook Live. Únanse por favor a esta charla y denle clic en compartir. Como pueden observar, el tema del que platicaremos hoy es desafíos del uso de tecnologías en los procesos judiciales. Y me da mucho gusto saludar a nuestro querido maestro Iván Díaz González. Fíjense que él es abogado y perito especialista en materia digital, pero además quiero contarles que el maestro Iván justamente imparte algunas materias en INDECAJ, en la maestría, que tienen que ver con los temas justamente de prueba digital y que en el próximo Congreso de Derecho Civil, Familiar y Mercantil que estaremos celebrando en la Ciudad de México, organizado por INDECAJ, pues nuestro querido Iván también será ponente de estos temas de pruebas digitales, ahora, por ejemplo, en la aplicación con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, hoy, pues bueno, tenemos este tema que nos permite hablar de las diferentes aristas y qué es eso, desafíos del uso de tecnologías en los procesos judiciales. Como les he comentado, Iván es perito en la materia y también tiene un libro que es recomendadísimo para todos ustedes. Ahorita, Iván, por favor, nos vas contando más sobre de esto. Y pues bueno, es un placer en esta noche de jueves saludarte. Bienvenido, Iván. Gracias por estar con nosotros. Oh, gracias a ti, Alma. Gracias a Indecaj por permitirme regresar a estas pláticas, a estas sesiones que son de mucho conocimiento y yo sumamente agradecido también con esta Cris, que sé que anda bien movida y aún así se da el espacio para invitarnos a este tipo de eventos. Sí, con mucho gusto. Justamente Chris me pidió que te enviara muchos saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, ahí ya justamente se van empezando a sumar todos en Facebook Live. ¿Qué te parece, querido Iván, si empezamos esta charla? Estamos, no sé, yo a lo mejor tengo este sesgo, pero aclaro, yo sé poco de tecnologías, tú eres aquí el experto, pero me parece que digamos, en una plática a nivel social hemos coincidido en que a partir de la pandemia fue como un boom en el tema tecnológico. Yo me acuerdo que hasta hace algún tiempo hacer esto, por ejemplo, que estamos haciendo de un Zoom, de hacer clases por tecnología, ¿no? De hacer transmisiones, era antes visto como algo tal vez difícil de hacer o poco común. Y ahora, pues bueno, hasta podemos tener un posgrado, estudiar, bueno, tenemos audiencias, eso es importantísimo también, tenemos audiencias gracias a la tecnología. Así que justamente es un sí o sí actualizarnos en este tema, ¿no? O sea, no hay de otra, es algo que ya es un presente y que tenemos que entrarle y que sin embargo se dice mucho también que de la regulación tecnológica en el ámbito pues judicial, en el ámbito de lo legal, hay poco, ¿no? Entonces, ¿qué aproximaciones, cómo podríamos irnos introduciendo a la charla tienes tú sobre de este primer punto? Fíjate que, a ver, sí la pandemia ayudó mucho a la integración tecnológica, y no nada más en el ámbito jurídico, en la vida misma. Pero esto también ha sido, proclive por lo que le llama la democratización de la tecnología, y esto veamos muy sencillo. Eh, Hoy
no solamente tenemos una audiencia en Zoom, sino que firmamos un contrato a través de WhatsApp. Eh, nos damos a la tarea de adquirir obligaciones a través de medios electrónicos como el simple hecho de aceptar un contrato en una llamada o en una grabación de voz en el WhatsApp, o le damos, hay una tesis, bueno, un estudio jurídico en Estados Unidos, que el simple hecho de hacerle así con un pulgarcito hacia arriba significa en un emoticon que estás aceptando los términos y condiciones de un contrato. Entonces, el entorno social ha ido permeando sobre la tecnología y esto ayuda a que haya una evolución de la forma en cómo se utiliza estos medios. Yo no coincido en que esto en México esté tan retrasado o que apenas estemos empezando con los temas tecnológicos en la materia legal. Si nosotros nos vemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, y ahí en el artículo 210A, desde siempre, bueno, desde hace muchos años, ya tenemos las características de el mensaje de datos y se regula claramente. El tema es que se ha malinterpretado o ha habido una mala interpretación de lo que significa el mensaje de datos. Y esto se da porque, pues, algunas juristas eh, a conveniencia han mal informado a través de capacitaciones a la ciudadanía y no le dieron el debido cuidado a esa capacitación. Por otro lado, a nivel administrativo, por ahí tengo un estudio que hice hace un par de meses sobre la forma en cómo se debe de llevar a cabo los procedimientos administrativos, no tanto en el ámbito jurídico, sino los actos administrativos como tal, mediante los medios electrónicos, ya que la Ley General de Archivo contempla el uso de los medios electrónicos y la legislación mexicana en su generalidad contempla la equivalencia funcional. Entonces, tenemos desde la ley de la firma electrónica avanzada el tema de equivalencia funcional, ya como definición. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya está muy, muy claro el tema de mensaje de datos, documento electrónico, eh, sistemas de aplicación judicial. O sea, ya hay un conjunto de definiciones mucho más profundas, pero en el Código Federal de Procedimientos Civiles ya se contemplaba esta equivalencia funcional. Entonces, creo que no estamos tan retrasados, más bien es una falta de interpretación adecuada de la legislación y pues, los que hemos estado en el tema desde ya hace algunos años, hemos sabido vivir con estas regulaciones y los jueces y toda el proceso también ha aprendido a vivir con estas características de operación a través de medios electrónicos. Me gustaría dejar hasta ahí la primera intervención y creo que eso abre mucho la boca de cómo podemos interpretar el ámbito jurídico mexicano en materia de tecnologías de información. Gracias, Iván. Es correcto entonces entender que esta, digamos, esta sistematización que está ocurriendo también en nuestros trámites, en las instituciones, no sé, ahora que explicabas, pensaba, no ubico el año, pero de determinado momento a la fecha, por ejemplo, ahora nuestra cédula profesional ya no es como aquella, ¿cómo decirlo? Aquel carnetcito, ¿no? Que uno iba a la secretaría y te ibas en físico por él, sino que ahora desde la plataforma uno va a gestionar la cédula profesional y la tenemos en un documento electrónico, como lo es el CURP también, como lo son las actas de nacimiento y muchos otros de este tipo de documentos que te traen un QR, un código de barras o algo así. Y tenemos ahora, digamos, a la mano este tipo de documentos electrónicos. Entonces, quiero pensar que con esta gran clasificación o este gran saco que tú nos estás comentando va desde el entender, miren, tenemos la sistematización así, los documentos así. Además, lo que tú bien señalabas y yo, o sea, hasta que lo platicamos, me preocupo porque
hacemos tanta cosa con el WhatsApp, como tú lo has dicho. Despachamos cosas, generamos contratos, intercambiamos información, o sea, justamente en estas plataformas hacemos y deshacemos mil cosas, el tema de Zoom y el tema propiamente de luego convertir, por ejemplo, esta información en un caudal probatorio para un proceso judicial, ¿no? Entonces, es todo esto y no sé, a lo mejor pudiese ser el sesgo de quedarnos súper cortos en pensar que por prueba digital o por prueba tecnológica únicamente tendría que ser, si soy, me detienen, ¿no? Porque estoy cometiendo un delito, que se queden con mi cel. O sea, eso está súper corto, ¿no? Está súper corto en eso porque hay muchísimo más cosas a donde se traslada este tema tecnológico. ¿Está correcto entenderlo así, Iván? Es correcto, mira, y acabas de dar un punto muy, muy importante y clave. Creemos que el aparato, el dispositivo, es lo que nos va a generar una prueba. Sin embargo, hay que ver el tema de identidad digital, porque el teléfono es un aparato con una memoria que va a intentar preservar cierta información, pero la base fundamental de todo el estudio de la informática en México está en el mensaje de datos, que es el elemento probatorio que está definido y que forma parte de las pruebas físicas que pueden ser adminiculadas en un proceso judicial. Entonces, ¿qué incluye eso? La comunicación que se envía por medio de la aplicación, el alta de la aplicación a través de los factores de autenticación, la forma en cómo se registra el número de teléfono en el sistema o en la plataforma de WhatsApp, por poner un ejemplo, nada más y llevándonos específicamente a WhatsApp, porque, y veámoslo desde esa perspectiva, realmente el número telefónico está íntimamente relacionado con el dispositivo e íntimamente relacionado con el usuario. La respuesta es no. ¿Por qué? Y aquí seguramente todos tenemos hijos o tenemos algún familiar que tenemos el contrato nosotros de prestación de servicio de telefonía y el contrato bajo los términos de la ley mexicana está en mi nombre. Y entonces se lo doy a mi hijo y mi hijo tiene su WhatsApp. Y entonces, pero entonces las comunicaciones son atribuibles a mí o son atribuibles a mi hijo. ¿Cómo porque aparte la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que el número de teléfono no es propiedad del usuario, es propiedad del concesionario o autorizado y se le da un derecho de uso con ciertas restricciones y con ciertas características de portabilidad, etc. Pero el número telefónico no es mío, es de la compañía de teléfonos, empezando por ahí. Dos, genero un contrato de prestación de servicios, pero lo genero yo. ¿Quién mandó el mensaje? Y entonces, cuando llegamos a WhatsApp, ¿con quién firmó el contrato de prestación de servicios? ¿Lo firmó conmigo o lo firmó con mi hijo? Ese contrato de prestación de servicios tiene la persona que creó la cuenta de WhatsApp, tiene las facultades para firmar ese contrato de prestación de servicios con WhatsApp. Que pensemos, dicen, es que es a título gratuito. A ver, no es a título gratuito porque hay un elemento de costo-beneficio con el uso de la información que se está procesando, ¿no? Entonces, hay un conjunto de todos, de elementos que ya trascienden a la tecnología misma. Tiene que ver con procesos administrativos, tiene que ver con la documentación que se genera en la cadena de suministro para poder asegurar esa atribución de ese elemento con respecto a la persona. Y entonces, ahora te lo pongo desde otra perspectiva. Y no sé si alguna vez han intentado llevar o utilizar el WhatsApp de un número en otro teléfono. Pues es completamente posible. Mientras que recibas el mensajito, que es el segundo factor de autenticación de que tienes la línea telefónica, tú puedes traer el WhatsApp de un número telefónico y una línea telefónica diferente en el dispositivo. Entonces, y hoy en día, si tú configuras el teléfono, puedes traer hasta dos WhatsApp en el mismo dispositivo. Y aparte de eso, yo puedo tener dos SIMs en el mismo dispositivo, o hasta tres o hasta cuatro con los eSIMs.
Entonces, todo esto es parte de lo que se tiene que estudiar previamente a la presentación y vinculación de una prueba dentro de un proceso judicial. Sí, porque justamente ahí se generan como muchos vacíos legales, ¿no? Creo que también, y ahorita en un ratillo más te llevo un poquito al tema de ciberdelitos, que no está planeado, pero con toda la intención te llevo para ese terreno, porque además sé también que es tu campo, que he tenido el gusto de platicar en alguna ocasión contigo esos temas y se analiza en clase. Porque hoy en día existe pues mucho robo de identidad, ¿no? Mucha extorsión a través de estos medios. Pero antes de pasar a ese tema del punto que planteabas ahora, fíjate que me hiciste recordar y no sé si entonces esa sería una buena práctica. Hace un poquito tiempo yo estaba comprando mi seguro de gastos médicos a X empresa. Y justo, o sea, ¿cómo se llama? Mi broker, mi asesor, por WhatsApp me mandó el documento con una liga y me dijo, Alma, lo vas a abrir y aquí vas a firmar. Pero me llamó mucho la atención, Iván, porque me decían, bueno, cuando lo vayas a firmar, tienes que estar en un lugar, de preferencia con fondo blanco, con luz, que no haya ruido, porque se va a pedir tu rostro. Y entonces, previo a eso, por ejemplo, me pide que se active la cámara, activamos micrófono y yo leo una leyenda que está apareciendo ahí. En cuanto plasmo mi firma o sea, en la pantalla del cel, se estaba grabando también. Y eso lo estoy relacionando ahora con la explicación que estás dando y creo que ese sería como un buen candado, ¿no? Para cuidar, no sé, a lo mejor en este tipo de firmas de contratos, pues cuando alguien no convenga, no faltará quien diga, no era yo, ¿no? No firmó Alma, firmó mi gemela perdida, pero con este tipo de candaditos tecnológicos sería la forma en la que ustedes, los expertos, van cuidando ese tipo de, pues no sé, como de opciones abiertas que se quedarían después del primer planteamiento que acabas de comentarnos, ¿no? Me gustaría decirte que sí es así, y me Pero gustaría no, darte esa tranquilidad, pero no. Fíjate que justo acaba de salir por ahí un proceso para darle la vuelta a todo este tipo de situaciones. Hay una aplicación, no voy a decir los nombres para que no anden ahí queriendo hackear sistemas. A eso que comentas se le llama prueba de vida. Entonces, los atacantes ya también vieron la forma de darle la vuelta a eso. A través de una aplicación que se ocupa para hacer grabaciones, que es gratuita en Internet, puedes generar una cámara virtual y generar un video a través de inteligencia artificial de una persona y poner a disposición esa imagen como si se estuviera grabando en tiempo real. Entonces, ya, a ver, la tecnología está hecha para que nos beneficie a todos, pero no hay una regla clara de cuál es el beneficio eh, social o humanitario, sino que cada persona le va dando el toque de cómo se quiere beneficiar de esa tecnología. Entonces, de primera instancia, o sea, viéndolo desde una perspectiva social y jurídica, pues sí nos da mayor certidumbre ese tipo de procesos, ¿no? En donde hacemos o nos ayudamos para que tengamos una confianza mayor en la persona que está frente a una computadora y generando un proceso de firma electrónica o firma electrónica avanzada. Pero si alguien quiere hacer la maldad, hay muchos caminos y entonces el experto o el especialista o el perito, ahorita se está dando mucho el concepto, el letrado, no sé por qué ya nos están diciendo que el letrado eh, tendrá que evaluar el conjunto de trazas para cubrirlo en materia civil. El artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles y el 349, 348, 349, 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un conjunto de elementos que se deben de cubrir. Uno, fiabilidad del método de generación. Dos, fiabilidad del método de almacenamiento. Tres, fiabilidad del método de presentación. Después, inalterabilidad e integridad del mensaje de datos. Y luego, una posible atribución.
y la ulterior consulta. Y todo eso es lo que deberíamos de cubrir en un proceso judicial a través de una prueba de medios electrónicos. Esto no es, lo que quiero que quede muy claro, no es nuevo. Esto ya existía desde siempre que existe el artículo 210A, ya estaba ahí, pero el tema es cómo se ha dado esa situación de interpretación de ese artículo. El problema que tenemos es que tenemos peritos que no son tan expertos y que menosvaloraron todas las características de todos estos elementos que se deben de evaluar. Cuando nos vamos a la perspectiva penal, en la perspectiva penal no hay reglas tan claras, ¿no? Y lo más cercano que pudiéramos llegar a tener es el tema de la cadena de custodia. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer un manualito ahí de cadena de custodia para medios electrónicos y se generó el protocolo para la recolección de identificación de evidencias digitales, ¿no? Que, vamos, tiene escenarios muy sesgados de cómo hacer una sustracción de un equipo de cómputo, cómo hacer una sustracción de un móvil, pero no nos dice cuál es el mecanismo de fiabilidad para un WhatsApp o para un sistema de cómputo nube o para asustar un correo o para... Entonces, entonces aquí nos vemos que cada tecnología deberíamos de tener un conjunto de elementos mínimos para acreditar la confiabilidad de ese elemento, pero no existe. Pero en la materia civil, que muchas veces se puede aplicar de forma supletoria, y si no se puede aplicar de forma supletoria, lo vemos como derecho positivo, pues ya nos da un conjunto de elementos de partida para poder dar certeza jurídica a esas actividades. Y si no lo tenemos de esa perspectiva, pues también están las normas internacionales, están los manuales del FBI, están los manuales del Interpol, están los manuales de la Europol. Entonces, nos empezamos a agarrar de donde se puede para darle un conjunto de lineamientos que nos da esa certeza en el proceso judicial. Justo para allá quería ir, Iván. A ver, entiendo entonces que en México apenas tenemos estos recursos que tú has citado y no como no tan regulados, pero la comunidad experta de referencia a nivel internacional ya tiene, se me está yendo la palabra, como fijado ese criterio, ya lo han establecido. O sea, no sé, mira, me muevo un poco en, no sé, en delitos sexuales. Ejemplo, en la psicología. Cada año existe una convención a donde van todos los peritos en psicología jurídica todos estos peritos dicen, oigan, estas son las novedades y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, estas baterías de preguntas al momento de entrevistar a nuestras víctimas. Versus, en el campo tecnológico, en la comunidad experta de referencia internacional, ¿ustedes los peritos hacen este ejercicio similar? No, fíjate que los peritos informáticos no nos queremos. No, no nos queremos ni ver. No, Oye, han de fíjate ser que como abogados también, que nos tiramos entre sí, abogados. y es las normas de referencia que te hago mención son normas que se han creado con una necesidad más de índole investigativo, académico, y es muy notorio que se queda en lo académico porque muchas de esas personas no están en el campo de trabajo ni están en el día a día. Entonces, pues dejan muchos hoyos abiertos y los que estamos en el día a día, pocas veces tenemos la posibilidad de estar en ese tipo de eventos porque, pues, o estás chambeando o estás haciendo actividades académicas, ¿no? Sí hay estándares, en la Unión Europea está el grupo de expertos que desafortunadamente tienen un sesgo muy, muy, muy relevante. Y me ha tocado ver algunas exposiciones de colegas peritos en España, principalmente en Alemania, y todavía hay una cuestión técnica que no se atiende correctamente, ¿no? Pero es por la falta de expertise
porque, a ver, y eso es un tema que en el libro que comentas que dice, hago un estudio bien amplio de ese punto. ¿Cómo seleccionas a una persona para que sea un perito? En México, prácticamente con que tengas una cédula profesional de TCU o algo que acredite que estudiaste algo de sistemas, con eso ya te deja ser perito, ¿no? Después están los peritos que ya reciben una acreditación que tienes de dos formas. A nivel federal, puedes buscar formar parte de la lista de personas que pueden fungir como peritos y eso te va a llevar a un conjunto de requisitos básicos como que tengas una cédula profesional, que hayas tenido 5 años en el mercado, que no hayas sido sancionado, bla, bla, bla. O sea, hay un conjunto de elementos. En algunos estados de la República, los requisitos pueden llevar algún examen, etc., ¿no? Ahorita pues, está en estos momentos se encuentra la convocatoria para formar la nueva lista de peritos adscritos, ¿no? Que ya son servidores públicos, que dicho sea de paso, pues los requisitos es apréndete un conjunto de preguntas, léete unos libritos y ya con eso pues te vuelves perito. Entonces, el ámbito de la profesionalización no está, no restringe y eso nos lleva a que tengamos a muchas personas haciendo periciales, haciendo muy mal trabajo. Y eso mismo pasa en España, o sea, no es restrictivo de México, y a pesar de que en España se requiere la colegiación, ¿no? Aquí en México, la ley reglamentaria del quinto constitucional establece que los únicos que podrían acreditar el grado de experiencia de un perito debería de ser un colegio, ¿no? Y entonces, en el caso particular, en mi caso, yo sí estoy colegiado, yo sí estoy en la lista de personas que pueden fungir como perito, cubro tengo 19 años de experiencia, y empezamos a ver que se ha acumulado un conjunto de habilidades y características que me permiten tener una experiencia pericial solvente. Sin embargo, también se ha dado mucho y me ha tocado periciar en contra de personas que son ingenieros eléctricos, ingenieros químicos, ingenieros, en alguna materia completamente diferente y que van y toman un curso de 20 o 80 horas en una institución de cierta reputación dudosa y con eso les entregan un papel y ya con ese papel acreditan ante una institución como el Conocer que por pasar un examen que ya tienen una acreditación con ciertas credenciales. Y entonces pues eso nos genera cierto ruido en el mercado y entonces resoluciones y una aportación técnica poco fiable para el juzgador, ¿no? Entonces, ya llevándolo a la pregunta inicial, ¿existen normas técnicas internacionales? Sí, eh, aún requieren mucho trabajo. Nos juntamos los peritos para ver qué podemos mejorar. No, más bien lo que se está dando mucho es que los peritos que tienen cierto grado de expertise capacitan a su personal o capacitan más personas dentro de su ámbito de acción para poder liberar más trabajo. También ha sido un nicho de oportunidad para ciertas escuelas de dudosa procedencia para crear un ámbito de capacitación que no solventa la necesidad de mercado y pues las reglas todavía no están tan claras y eso pues impide que tengamos una profesionalización. Es cuanto. Gracias, Iván. Justo, tocaste un subtema de la siguiente pregunta que te quiero hacer. He escuchado, un poquito en el último tiempo sobre 2 certificaciones para personas que se ostentan como, como colegas tuyos, ¿no? Como peritos en temas tecnológicos.
Una es, si no me equivoco, ¿no? Bueno, yo te replico el chisme de lo que me han contado y tú acláranos, por favor. Una es justamente la de conocer, que tengo entendido conocer certifica las habilidades, certifica que una persona pueda hacer algo, aclarando también, como tú lo has dicho, puede ser que una persona no tenga estudios, por ejemplo, no es ingeniero, pero puede acudir a esa certificación y tenerla. Y por otro lado, la ISO. Entonces, ¿qué onda con estas certificaciones? ¿Cómo están funcionando en México? ¿Qué nos puedes decir de ello? Para entonces poder entender también, yo ahí sí como abogada, en dónde estaría el riesgo. O sea, pienso en lo siguiente, ¿saben? Les cuento a todos lo que mi mente está maquiavelando ahora. Yo tengo un despacho y llega a mi despacho un asunto a donde necesitamos contratar un perito en temas tecnológicos, ¿ok? Pero a lo mejor tengo enfrente el currículum de mi querido Iván Díaz, ¿ok? Y puedo observar ahí toda la perfilación que él tiene. Y del otro lado tengo el CV de Pepita Pitas. Y entonces en Pepita veo que tiene por ejemplo, no es ingeniera como sí lo es Iván, pero que ella tiene, no sé, la certificación de conocer o tiene la del ISO. Entonces, ¿cómo jugaría entonces estas cuestiones en análisis del mejor perfil? Porque claro, Iván, yo quiero que el mejor perito sea el que trabaje conmigo en esta prueba, ¿no? Para ir más fuertes al caso y no en un contrainterrogatorio me estén tumbando tu acreditación. Es correcto, mira, el estándar es bueno, el estándar de competencia es el SE 1247, si no estoy mal, que hace referencia a las prácticas periciales criminalísticas y luego ahí se avientan un S1250, si no estoy mal, que ya hace referencia a temas de tecnología, porque no hay un S específico para periciales en informática, no existe hasta ahorita, gracias a Dios. Este, eh, las normas ISO ayudan como marco de referencia para ciertas organizaciones que certifican personas. La norma más, con mayor certidumbre es la 17025 y 17026. Entonces, una persona que está acreditada bajo los términos de esa norma ISO 17026 tendrá mucho más credibilidad en el contexto internacional. En México, desafortunadamente, estas estándares de conocimiento eh, dan un grado de credibilidad que no sustenta. Y eso quiero ser muy prudente. A ver, aprenderse un examen o aprenderse las preguntas para resolver un examen no te hace especialista en una materia. Eso es bien, bien relevante. Y muchas veces las capacitaciones que se están dando en el mercado para cumplir con los requisitos de la S1250 o la S1247, me recuerda a un capítulo de Los Simpson, en donde agarran y todos están en una fila porque va a ser el examen de la zona y los entrenan diciéndoles, a ver, pregunta uno, respuesta A, pregunta 2, respuesta B, pregunta 3, respuesta F. Entonces, los entrenan para contestar el examen y no para entender la pregunta. Y hace poco escribí un artículo en mis redes sociales en donde ponía en consideración la calidad del experto o el que se autodenomina experto. Entonces, vemos hoy en día expertos, sale una tecnología, por ejemplo, se pone de moda inteligencia artificial. Entonces, tenemos al experto en inteligencia artificial porque se tomó un cursito de 2 horas y sabe hacer prompts, ¿no? Tenemos y mañana que sale blockchain, esa misma persona se vuelve experto en blockchain y 2 semanas después sale Web3 y esa misma persona se vuelve experto en Web3. ¿Y cómo se da ese ámbito de expertise? Ah, pues es que tomé el curso y me dan un papelito que dice que ya tengo un grado de expertise en esa materia. Y entonces vemos el proceso del conocer cómo es. El proceso del conocer, hay un conjunto de
escuela, participación de gobierno y algún persona especializada, se juntan, crean una batería de preguntas, crean un material de estudio y con eso salen al mercado a decir que ya tienen una nueva, una nueva S, un esquema de capacitación. Entonces, con eso no acreditas más que una persona se pueda aprender todo ese material y aplicarlo para un examen. Entonces, ¿qué es lo que sí debería de cubrirse en ese aspecto? En mi opinión, y eso es una opinión eh, personal, ya que yo también litigo y también contrato peritos. Uno, se debe de verificar el ámbito de profesionalización directa, que es que cumpla con el nivel de licenciatura, ¿no? El nivel de licenciatura o ingeniería. TCU no es malo, nada más que las TCUs son muy especializadas. Entonces, en una TCU les enseñan, si es programación, únicamente van a aprender a programar. No les van a enseñar las bases fundamentales de la computación, nada parecido, van a aprender a programar. Si es una TCU de redes, es únicamente para redes de computadora, ¿vale? Entonces, necesitaríamos que el perfil de la persona se alinee mucho a la necesidad que tenemos de la pericia. Dos, que cuente con una amplia experiencia en el mercado, que sí haya trabajado en el contexto de lo que dice que sabe hacer, ¿vale? Y eso solamente lo da la experiencia, el estar en el campo de trabajo. Si una persona dice que lleva 17 años en el mercado, pero lo único que ha hecho en toda su vida es ser perito, pues entonces tenemos un problema grave porque la pericial eh, es, es la supremacía de conocimiento con respecto a la aplicación en el campo de trabajo. Entonces, si toda tu vida has sido perito y no has hecho otra cosa más que ser perito, pues entonces sí queda como en tela de juicio si alguna vez has aplicado todos los conocimientos para llevar a cabo una implementación en un sistema real y que puedas tomar una decisión real y no basada en un contexto académico, ¿vale? Otro elemento importante es las acreditaciones internacionales. Hay empresas internacionales que se encargan de evaluar las capacidades técnicas y administrativas de las personas. Entonces, existen organismos como IASIS, como Easy Council, ISC Cuadrada, que evalúan el conocimiento homologado a nivel internacional con respecto a una materia en específica. Entonces, eh, en mi caso, yo soy miembro de IASIS. En mi caso, yo soy miembro de IASIS. Y entonces ellos me hicieron todo un conjunto de preguntas y procedimientos de aclaración para verificar que yo tuviera el ámbito de expertise. Easy Council, en donde estoy profesionalizándome para llevar a cabo un examen de acreditación que me permita verificar mis conocimientos en cómputo forense. Después, podemos ver la Asociación Internacional de Profesionales de Cómputo Forense. Entonces, sí hay mucha forma de acreditar esas características y el colegio, por ejemplo, también en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, a mí me hicieron todo un estudio para verificar que yo cumplía con ciertos requisitos para poderme promover en la lista. Entonces, ese yo creo que debería de ser el estándar mínimo, aunque no está establecido en un manual o en un libro, pero que sí nos da una certeza sobre quién sí puede y quién no puede pertenecer a un proceso judicial para ser perito. Claro, porque a lo que vamos buscando es a que mi perito sea, pues, el mejor de los mejores, ¿no? O sea, a lo mejor hoy estamos comparando en este ejercicio que hacía, ¿no? Estamos comparando tu CV con el de Pepita, pero al paso que vamos, sería interesante ver el año que viene y dentro de 2 años, cómo, por ejemplo, Iván Díaz se sigue profesionalizando y sigue, cuidando estos lineamientos que tú nos has compartido,
respecto de otro tipo de prácticas. Es muy interesante esto que nos estás explicando. Oye, Iván, y ahora moviéndonos un poquito, ya aclarando estas partes de, digamos, de profesionalización y un poco de idoneidad en los perfiles de peritos en estos procesos judiciales, tengo una pregunta en Facebook de Juan, a donde, bueno, vaya, la pregunta es para ti, que si el uso de drones también se constituye una prueba tecnológica y cómo aplicaría la regulación sobre de esto. Sí, sí constituye una prueba tecnológica, este, y también puede ser una prueba en aeronáutica, ¿vale? La ley de aeronáutica evalúa los drones como un tipo de nave sin, sin piloto, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva tendríamos una pericial. En la parte de la informática hay tres elementos importantes. Uno, el elemento de el, el control de vuelo, que puede ser una aplicación o puede ser un control, el control mismo. Eh, la traza de, eh, ¿cómo se llama? Del vuelo, que es un, el dron por sí mismo tiene un conjunto de componentes de cómputo que permiten hacer la recepción para que se muevan los rotores, para que se gire o para que se mueva la cámara. Entonces, ahí hay otro conjunto de elementos y adicionalmente está todo lo que se está videograbando, que es el dispositivo de almacenamiento. Entonces, tendríamos en una prueba de drones, necesitaríamos al menos tres elementos, ¿vale? Entonces, sí constituye o sí podría constituir una prueba en medios electrónicos y se requiere un nivel de profesionalización y herramientas para sustraer la información requerida sobre esos elementos. Genial, muchísimas gracias. Y es que sí, pareciera ser, bueno, ahora yo he estado viendo, no sé si se han fijado ustedes, un fin de semana que puede ser, por ejemplo, en Ciudad de México, Estado de México, alguien dice, vamos a la Marquesa, o vamos a Coyoacán, o vamos a pasar el fin de semana en un área verde y descansando en las cascadas, en lo que ustedes quieran. Yo he notado que ahora las familias llevan drones. ¿No? Y se ponen a grabar y así se toman la foto y bueno, la verdad es que sí sacan tomas divinas, pero también es todo un rollo con esta cuestión de la privacidad, ¿no? Y lo entrelazo, Iván, con lo que tú mencionabas hace un rato. Es muy interesante también, pues, contrapuntear esta explotación de la tecnología a favor, como tú señalabas también, o a favor de nosotros, pero por otro lado, cuidar también pues las restricciones de derechos de las personas de no invadir intimidad o privacidad o de no, no sé, de no excederse en determinados puntos, ¿no? Es correcto. Mira, es que depende mucho de cómo lo queramos ver. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien requiere de esa prueba? Y lo voy a poner en este ejemplo. Me tocó hace tiempo una persona que la detienen por un tema de homicidio, ¿vale? Eh, él dice, te, a todos nos dice, te lo juro que yo no estaba en ese lugar. Y digo, sí, yo te creo, pero pues tenemos que convencer al juez de que estabas en otro lugar, ¿no? Dice, es que toma, en mi dispositivo, dice que yo estaba en otro lugar, en el móvil. Digo, pues está bien, pero como podemos ver, hay una tesis que dice que la geolocalización que se encuentra en un dispositivo no es un dato personal, o sea, no es atribuible 100% a la persona. ¿Por qué? Porque yo pude haberle dado el teléfono a mi hermano y ese compadre se va a otro lugar y trae el dispositivo, entonces dice, es que estábamos ahí en la Marquesa, por eso me acordé de ese ejemplo. Estábamos en la Marquesa
y en alguna hora del día me tomó una foto. Dije, pues entonces ya tenemos ahora sí un elemento suficientemente robusto para esta situación. Entonces, a través de la fotografía fue como pudimos manipular la prueba para sacar la posición geográfica, la imagen y relacionarla con la persona. Entonces ya con eso podemos verificar que sí en efecto no había estado en el lugar en donde se decía que estaba, ¿vale? Entonces, ¿por qué quise tomar este como ejemplo? Mientras que no vaya en nuestro beneficio, siempre nos quejamos, no, es que mi privacidad, chingada, pero en el momento que estamos buscando pruebas para salir de una bronca, lo que menos nos importa es la privacidad. Entonces, ¿por qué no me grabaron? A ver, ve a buscar a ver si alguien traía yo me acuerdo que había una persona con un dron. Pues entonces vamos a buscar a la persona que traía el dron para a ver si grabó en algún momento que esa persona estaba ahí y vemos las posiciones geográficas de las fotografías, las horas de vuelo, o sea, y empezamos a ver un conjunto de cosas. Entonces, eh, eh, el- la equiparación entre la privacidad y la seguridad es un elemento que a últimos años ha tenido mucho auge. Yo he hecho mucho aval de ese tema porque así como nosotros peleamos la privacidad, el, el ciberdelincuente también se aprovecha de esa privacidad. O así como nosotros queremos que el elemento sea seguro y que no nos guarde la información, también el malicioso quiere esa seguridad y esa privacidad y se aprovechan de ello. Y lo voy a cerrar este comentario con este ejemplo. Comúnmente nos quejamos de las redes sociales, Facebook, Twitter. No, es que toman mucha información y yo quiero que todo esté cerrado y no quiero darle información a nadie. Pero cuando nos hacen un fraude en una plataforma de red social, en un marketplace, lo primero que me llegan a decir las personas que fueron defraudadas, oye, ¿crees que podamos obtener información de la ubicación geográfica del malicioso que me robó la lana? Porque ya llega la contrapostura, porque él no debería de tener esa privacidad y deberíamos de poderlo localizar porque él es malo, sorry, eh, discúlpame, pero así como tú quisiste no tener todos esos datos recolectados, el otro compadre tampoco quiso y se cuidó más que tú para no dejar ninguna traza. Entonces, sí debe de haber un equilibrio hasta dónde sí y hasta dónde no queremos tener una traza sobre la información que dejamos en Internet. Es que esa ya es una aplicación muy, como lo dices, a conveniencia del famoso derecho penal del enemigo, ¿no? Habrá que ver cuándo sí conviene, cuándo no, y cuándo restrinjo derechos y cuándo no, que claro, es todo un tema. Miren, les quiero compartir ahora mi pantalla para enseñarles justamente el libro del cual les hablaba de mi querido Iván. Lo pueden comprar en Amazon, ¿no, Iván? Eso fue lo que me comentaste, Periciales de Medios Electrónicos en México, de Iván Díaz González. Así que por favor, tomen ahí nota para que vayamos comprando el libro y vayamos empezando a leer y a estudiar a Iván. Y mi querido Iván, por ejemplo, un poco ligando este tema de tu libro, me encantaría que nos puedas contar sin spoilear tu libro justamente, ¿qué grandes capítulos tiene? O el índice, si pudiéramos consultar ahora el índice, ¿qué encontraríamos para también ahí irnos de pronta referencia? Mira, todo está basado en experiencias que he vivido en procesos judiciales. Entonces, eso es un elemento importante porque no me estoy yendo a la base académica de lo que vi en un libro y trayéndome. Lo que van a encontrar ahí son cero referencias o referencias mínimas, estándares internacionales que sí son importantísimos y que necesitamos estudiar. Por ejemplo, viene el estándar para la creación de un informe pericial en materia de medios electrónicos, que esos a mí me han preguntado más de una vez, oye, ¿cuál es el estándar mínimo de un reporte pericial? Ahí viene, ya viene definido cuál es el estándar. Eh,
Otro capítulo importante, cómo seleccionar a tu perito. Ahí viene un checklist de reglas básicas para que tú selecciones a un perito. Vienen dos ejemplos. Viene el ejemplo de cómo se debe de presentar una prueba de correos electrónicos y de WhatsApp. Pero viene ahí, me atreví a poner un cuestionario que es el que he ocupado para que se pueda presentar en un proceso civil y mercantil de un correo electrónico y de una conversación de WhatsApp. Bueno, también en laboral, también me ha funcionado en laboral. Entonces, son reglas prácticas, o sea, es vivirlo y de esas vivencias yo las puse en ese libro. Súper bueno, me encanta esa opción porque además como pueden, por eso les compartí la pantalla 2 veces, lo pidieron Saraí, creo que fue de nueva cuenta para poder tomar datos del libro y todo. Me queda claro que es manual para los litigantes, ¿no? Para los que nos dedicamos a estar en el medio, sin duda tenemos que consultarte y nos va a ser de mucha utilidad este libro. Y querido Iván, encaminándonos un poco al cierre de esta charla. Justamente el tema que elegimos para platicar hoy es desafíos del uso de tecnologías en los procesos judiciales. Pero además les quiero contar, ahora sí que ya estamos un poco más de personas reunidas, que nuestro querido Iván será ponente en el congreso que está próximo a celebrarse y que INDECAJ ha organizado justamente en cuanto al nuevo tema de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en nuestro país. Porque, Iván, cuéntanos, por favor, tú has tenido una participación especial la crítica, ¿no? Y en el arrastrar la pluma y pensar en este Código Nacional. Y un poco, amigo, sin que nos spoiles tu participación en el Congreso, nos tienes solamente que dejar picados, por favor, pero creo que de eso va también, ¿no? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tenemos ahora? No solamente en pensar en, oye, me tengo que estudiar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sino justo en el tema de tecnologías, que es el que tú manejas, de qué deberíamos de preocuparnos, cuál es el desafío que tenemos ahora nosotros. Cuéntanos, por favor. Híjole, soy, mi análisis sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es muy crítico y con una crítica que intenta ser constructiva, pero sí es muy ácida, porque es muy notorio que mucha de la redacción, y se lo he dicho mucho a los redactores que conozco, tiene mucho sentimiento y tiene mucho estrellato, ¿no? O sea, esa necesidad de que les reconocieran sus ideas en ese código y que desafortunadamente dejan en una muy mala postura a la ciudadanía mexicana. ¿Por qué? Porque eh, el contexto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pone definiciones que no son necesarias, crea modelos operativos que son insostenibles, eh, da facultades a las autoridades jurisdiccionales que son poco probables para ser ejecutadas. Habla lo voy a poner un ejemplo y que es el artículo que más me gusta analizar, el artículo 972 del código, dice que le da facultades o le genera una obligación a las autoridades jurisdiccionales de propia cuenta, porque así lo haces, así lo hace ver, para que revise la seguridad de la información de las plataformas tecnológicas que se van a utilizar en un proceso judicial. O sea, yo ya quiero ver a un juez revisando los certificados digitales de un sistema. O ya quiero ver a un juez revisando la seguridad de la información de la plataforma tecnológica de Webex para verificar que no se vaya a filtrar información, ¿no? O sea, y lo ponen así, y ya tuve un par de debates con algunos de los que redactaron esos artículos, y dicen que, pues, es que pues, se pueden manipular para que puedan deslindar la responsabilidad, pero el código no dice eso.
El código dice, la autoridad jurisdiccional debe. Entonces, si lo puede deslindar, pues tendrá que haber ciertas modificaciones que permitan esa coyuntura, pero sí hay mucho sentimiento de por medio de los redactores, ¿no? Y que también hoy en día siguen teniendo poder en el cabildeo para la generación de esas modificaciones que son íntimamente necesarias. Otro caso muy particular es el tema de las notificaciones electrónicas, que no dejan claro en qué momento se va a equiparar a la equivalencia funcional de lo que pasa en el mercado físico o en la parte física, porque hoy en día es una notificación, pues el actuario va y te toca la puerta y pues te deja un papelito y te toma una foto y deja un escrito y lo que quiera. En el medio electrónico, pues, ¿qué va a pasar? Van en el correo, pero ¿cómo sabes que llegó del otro lado? ¿Cómo tienes la certeza de que la persona sí fue notificada por el simple hecho? Y a mí me ha pasado como perito, también estamos sujetos a ciertas actividades en donde nos notifican. Entonces, me dicen, hace poco tuve una situación con un tribunal, laboral, en donde me dicen, es que te mandamos, me habla la actuaria, lo estamos esperando, perito. ¿Para qué? Es que tenemos una diligencia en tal lugar. ¿Tenemos? Me suena a muchos, ¿no? Sí, es que le notificamos, por correo. Le digo, puta, a ver, y que empiezo a checar mi correo, le digo, actuaria, discúlpeme, pero no tengo nada. Y pasa y ya no se dio, pues yo no estaba en otro, es más, estaba en otra diligencia. Y entonces se hace un proceso, bueno, se hace otra audiencia para designar una nueva fecha. Designa la fecha y supuestamente me vuelven a mandar el escrito. No me llegó, por algún motivo no me llegó. Y me marcan 2 meses después, un día, oye, ¿dónde andas? No, porque tenemos diligencia, no estoy, pues a ver, no tengo el documento. Y meto una promoción. Luego, oye, pues es que me están diciendo que me mandan una notificación, yo no tengo nada, y es con el único tribunal que me ha pasado. Tengo operaciones con 25 tribunales y no, hasta ahorita me está pasando eso. Y me dice, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que tenga una comunicación contigo, te voy a marcar por teléfono. Y ahora las notificaciones que deberían de ser tan sencillas por correo electrónico, tengo, y ahí va el proceso que están llevando a cabo para conmigo con este juzgado. Me mandan una notificación por medio de correo electrónico, me echan una llamada telefónica y me la mandan por WhatsApp. Y Sí, entonces por yo les, eso. con, ajá, y yo les mando un correo diciéndoles, no me llegó porque me sigue sin llegarme. Les mando un WhatsApp en donde les digo, te acuso de recibido por medio de WhatsApp y les recibo la llamada diciéndole, ya te contesté el WhatsApp y te mando un correo de que no me llegó el correo. Ahora, imaginemos este proceso con una persona que no quiere ser notificada. Se vuelve bellísimo. Y a mí por lo menos me está dando mucho trabajo en el SAT, que hace ratito veía que tenemos temas en el SAT, porque al final de cuentas el SAT también tiene la obligación de notificar y tiene una obligación de evidencialidad y de derecho a la verdad y que todo está vinculado en la Ley General de Archivo. Entonces, sí hay un problema serio, porque aparte se aplica de forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles, o se tiene que aplicar de forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para los temas administrativos. Entonces, sí hay varias cosas que se deben de trabajar de tal manera que la tecnología nos ayude y no nos entorpezca. Súper. Y para, ayúdame a contestar, por favor, a mi querido Sergio Tecpanecatl. Qué gusto saludarte, Sergio, después de un ratote de que no te había visto, Serge. También a Gaby, a Fernando Agras, ya te vi, Fer, los recuerdo muy bien. Saludos a Gume, a don Felipe Vélez. Qué gusto que estén aquí conectados. Bonita noche.
Fíjate, Iván, que Sergio pregunta, ¿por qué definiciones innecesarias? Ahora que te referías también a esta crítica ácida al código, un par más o menos de definiciones innecesarias a las que estés haciendo crítica. Solo dos, Documento no te electrónico. surtas de más. No, es que no te puedo. Documento electrónico. Esa es innecesaria, porque el documento electrónico dice que es todo aquel mensaje de datos, porque empezamos por ahí, o todo el elemento que se va a procesar por medio de un sistema de justicia digital, ¿no? Pero por otro lado, dice la definición de sistema de justicia digital, que es aquel sistema que va a procesar documentos electrónicos y mensaje de datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un documento electrónico y un mensaje de datos? No existe ninguna diferencia bajo los términos armónicos de las definiciones. Entonces, innecesariamente se creó la definición de documento electrónico. Luego, en el tema de audiencia virtual, hace referencia al tema de metaverso para llevar a cabo las audiencias virtuales. Sin embargo, el metaverso no cumple con los requisitos que el mismo código establece, que debe de ser un modelo de comunicación sincrónica entre las partes. Entonces, si yo genero un avatar que me representa, entonces soy yo sincrónicamente relacionado y atribuible dentro de ese espacio cibernético. Dudo mucho, ¿eh? Dudo mucho que pueda ser un elemento sincrónico, porque estará basado en el conjunto de instrucciones que yo le voy a dar a través de la computadora para que el monito lleve a cabo las operaciones. Y lo pongo en un ejemplo muy claro. Pensemos que estamos en una audiencia y entonces tengo un conjunto de botones en el teclado que ejecutan un conjunto de acciones con el avatar. Pensemos que la letra S es para decir que sí y la letra N es para decir que no. El muñequito le hace así, no con la N y sí con la S. ¿Y qué pasa si yo en la audiencia el juez me pregunta, ¿está de acuerdo con esta, Y por angas o por mangas, apachurro la letra N y yo de viva voz digo que sí. ¿Cuál es la acción inequívoca que debería de tomar en consideración el juez con respecto a ese espacio de trabajo en medios electrónicos? Entonces, hay un conjunto, hay muchas cuestiones que no están correctamente vinculadas y por eso hago referencia que son definiciones de conceptos que son innecesarios. Ese sería el preámbulo. Tomando en consideración que me diste espacio para dos, he dicho dos. Sí, sí, sí. Espacio para dos por cuestiones de tiempo y porque además, miren, justo les voy a compartir ahora la pantalla para hacerles extensiva esta invitación. Miren, ahí tienen. Justo con INDECAJ estaremos celebrando nuestro primer Congreso Nacional de Derecho Procesal Civil y Familiar, acorde a este Código Nacional que les señalaba, el día sábado 28 de junio. Y miren, justamente nuestro querido Iván abre este Congreso a las 9:30 de la mañana, inicia su participación con el tema justicia digital. Y pues bueno, a lo largo de el día estaremos teniendo otros temas muy interesantes en torno a este nuevo tema de derecho y del cual ya urge que nos capacitemos, ¿no? Ahorita hay una prórroga en cuanto a la iniciación en los tribunales en las distintas ciudades de este sistema, pero pues justamente aprovechemos este margen para capacitarnos, vean que hay temas muy interesantes. Yo me imagino que tu tema, Iván, estará muy ligado también al que desarrollarán Saúl Fermán y la jueza Alma Vázquez sobre valoración probatoria, ¿no? Porque ahorita tú nos hablabas de estos problemas periciales. Sería interesante escuchar en ellos también esas cuestiones sobre valoración probatoria y bueno, pues otros que tienen que ver justamente con este tema civil y familiar. Así que tienen ahí la invitación. Este congreso se va a llevar a cabo de manera presencial y justo pues aprovechando la tecnología
También será de manera online, así que quienes no nos encontremos en la Ciudad de México podremos seguirlos a ustedes a través de la transmisión. Inscríbanse, por favor, porque ya tenemos muy poquitos lugares, el cupo es limitado y justo te limitaba, Iván, solamente a dos problemas porque, pues bueno, la idea es que en el Congreso también dejemos que nos cuentes un poquito más de este tema y que además sepan todas las personas que nos están escuchando en live, en Zoom y quienes aún no conocían a mi querido Iván. Él es docente en INDECAJ, él nos da clases en la maestría de estos temas, también da otro tipo de cursos cortos y que seguramente ahora, querido Iván, si me permites, ahora sí generar un spoiler. La idea de platicar con ustedes en esta charla, en esta noche de live, es comentarles y dejarles mucha duda, dejarles mucha inquietud, porque Iván y yo nos estamos dando a la tarea de elaborar un taller, un curso para ustedes justamente en estos temas periciales, en estos temas tecnológicos, que obviamente será impartido por él y que más adelante ya les estaremos contando para poder pues prepararnos mejor, ¿no, Iván, sobre estos casos? Y ahí sí en el curso te vas a ir con todo, ¿cierto o no? Sí, 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 no, a ver, ahí vamos a abordar ya casos muy, muy prácticos que, que aprendamos en conjunto cómo desarrollar las pruebas, que aprendamos en conjunto cómo coadyuvar con el perito, cómo trabajar en conjunto y cómo ayudar al cliente a que tenga realmente un beneficio de las pruebas electrónicas. Sí, 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 genial. Y además, Iván, bajo la tentación, ¿qué te parece? Aprovechando, por supuesto, toda la experiencia que tú tienes, que estaría genial poder hacer una clase, por ejemplo, pensando en esta prueba tecnológica en un asunto penal. Y en la siguiente sesión nos vemos, como señalabas, para, no sé, un tema de la notificación del SAT de la cual me quiero hacer la loca, y en otra, un tema de un contrato que bajo esta falsa apreciación que ya me dijiste que yo tuve cuando firmé mi contrato, o casos podrían haber tantos, ¿no? Pero eso sería justamente lo enriquecedor de tu experiencia aplicado en este curso y que además, como ustedes ya pudieron notar, Iván no es celoso de compartir el conocimiento. Él sí explica, él sí dice, no miren, vamos a darle por acá, por acá, por acá, eso está buenísimo. Y además me gusta mucho cómo nos bajas de la nube, Iván, para aclarar las cosas. Así que justo Justo en el chat ya se están manifestando para las próximas inscripciones, entonces estén atentos, por favor, de pues la publicidad de la nueva convocatoria que enviamos con ustedes. Mi querido Iván, estamos ya en tiempo para irnos al jueves. Sí, El no, yo cuerpo todavía entro segundo turno, entonces todavía nos queda tiempo por rescatar. es muy buena hora, casi 8:40 de la noche. Entonces, amigo, tu turno para despedirte y muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar. Pues muchas gracias, Alma, y bueno, ya muchos de los chicos que andan ahí en el chat, eh, exalumnos, muy buenos amigos, algunos de ellos, pues agradecerles por haber estado en este espacio y los estamos esperando para el Congreso y para todos las nuevas actividades que estaremos llevando a cabo en esta nueva etapa de las tecnologías de información a través del Código Nacional. Que tengan una excelente noche. Gracias, pues pasen una extraordinaria noche y nos estamos viendo por aquí, ¿vale? Que estén muy bien, hasta la próxima. Gracias a todos por estar aquí conectados. Chao. Oigan,